Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué ilusión teneros de nuevo por aquí. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de cotilleo. Porque hoy, amigos míos, traemos un auténtico bombazo. Sí, como lo oís, un notición que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente para los fans de las series turcas. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien. Preparaos porque vamos a desvelar una noticia inesperada, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba que ocurriera, al menos, no ahora. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, os quiero pedir un favorcito. Si os gusta el contenido que os traemos, si disfrutáis de las exclusivas, de los cotilleos jugosos y de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, rapidísimo y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoos más contenido como este. Así que ya sabéis, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Os prometemos que no os arrepentiréis. Y ahora sí, vamos al grano. Preparad las palomitas, porque esto se pone interesante. Como os adelantaba al principio, hoy tenemos una noticia bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Una noticia que a día de hoy, 1 de mayo de 2025, nos ha pillado completamente por sorpresa. Recordemos un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador. Una serie que nos robó el corazón con su romance, su comedia y sus paisajes espectaculares. La química entre Can y Demet era palpable, era evidente, era mágica. Tanto es así que durante mucho tiempo los fans de la serie, e incluso los medios de comunicación, especularon sobre la posibilidad de que su relación trascendiera la pantalla. Se les veía juntos, se les veía cómplices, se les veía enamorados. Pero el tiempo pasó, la serie terminó y cada uno tomó su propio camino. Can se enfocó en proyectos internacionales, viviendo una temporada en Italia y trabajando en diferentes producciones. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Ambos aparentemente siguieron con sus vidas, con sus carreras, con sus propios romances. Demet, como muchos sabréis, incluso contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue retransmitida a través de las redes sociales. Un matrimonio que lamentablemente no duró mucho. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba que os tenemos preparada. Después de años de rumores, de especulaciones, de caminos separados y de relaciones fallidas, Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a trabajar juntos. Sí, habéis oído bien. Los dos actores protagonizarán una nueva serie de televisión que se estrenará a finales de este año. ¡Boom! Sé que muchos de vosotros estaréis tan impactados como nosotros cuando nos enteramos de la noticia. Es un notición. Y no solo porque vuelvan a trabajar juntos, sino por todo lo que esto implica. La expectación es máxima. Los fans están enloqueciendo en las redes sociales. Todo el mundo se pregunta, ¿volverá a surgir la chispa entre ellos? ¿Será esta la oportunidad que estaban esperando para retomar su relación? ¿O simplemente se trata de una colaboración profesional? De momento lo que sabemos es que la serie se titula Ateşkuların Dansı, el baile de los pájaros de fuego, una historia de amor, pasión y secretos ambientada en la Estambul moderna. Según la sinopsis oficial, Can interpretará a un empresario exitoso y misterioso, mientras que Demet dará vida a una joven artista con un espíritu libre y una gran sensibilidad. Sus caminos se cruzarán de forma inesperada, desatando una atracción irresistible que pondrá a prueba sus convicciones y sus miedos. La serie estará producida por Yapım, una de las productoras más importantes de Turquía, y dirigida por el reconocido director Hilal Saral, responsable de éxitos como Aşk Memnu y Fatma Gül'ün Suçu. El guión correrá a cargo de İzyorenk y Melek Şenolu, las mismas guionistas de Erkenci, lo que ha generado aún más expectación entre los fans. Por supuesto, la noticia del reencuentro de Can y Demet ha generado todo tipo de reacciones. Algunos fans están eufóricos, celebrando la oportunidad de volver a verlos juntos en pantalla y soñando con una reconciliación amorosa. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos, recordando que ambos tienen vidas separadas y que probablemente se trate solo de una colaboración profesional.
También hay quienes critican la decisión de Demet de volver a trabajar con Khan después de su divorcio, argumentando que podría ser una falta de respeto hacia su exmarido. Lo sé. Cierto es que independientemente de lo que ocurra entre ellos, la serie At School Dance se ha convertido en uno de los proyectos más esperados del año. La combinación de dos estrellas como Can Yaman y Demet Özdemir, un guión prometedor y una producción de primer nivel, hacen que esta serie tenga todos los ingredientes para convertirse en un nuevo éxito internacional. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa este reencuentro para Khan y Demet? ¿Es solo una oportunidad profesional o hay algo más? ¿Volverá a surgir la chispa del amor entre ellos? Para intentar responder a estas preguntas, hemos estado investigando a fondo y hemos recopilado algunas pistas que podrían darnos una idea de lo que está pasando entre estos dos actores. En primer lugar, es importante recordar que Khan y Demet siempre han mantenido una buena relación, incluso después de que terminara Erkencikus. A pesar de la distancia y de sus compromisos profesionales, siempre han tenido palabras de cariño el uno para el otro y han expresado su admiración mutua. Hemos encontrado declaraciones antiguas donde Khan elogia el talento y la dedicación de Demet, y viceversa. Demet, en varias entrevistas, ha destacado la profesionalidad y el buen humor de Khan en el set de rodaje. Esta admiración mutua ha sido una constante a lo largo de los años. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ambos están en un momento de sus vidas en el que están abiertos al amor. Khan ha estado soltero durante un tiempo y ha manifestado su deseo de encontrar a una persona especial con la que compartir su vida. Sus últimas relaciones, aunque públicas, no han prosperado, dejando entrever un deseo latente de encontrar una conexión más profunda. Demet, por su parte, acaba de salir de un divorcio y, aunque seguramente esté dolida, también está preparada para volver a enamorarse. La ruptura con Oğuzhan Koç fue un duro golpe para ella, pero su espíritu resiliente la impulsa a seguir adelante y no cerrarse al amor. En tercer lugar, el hecho de que hayan aceptado protagonizar una serie juntos después de tantos años, sugiere que existe una confianza y una conexión especial entre ellos. No es fácil trabajar con alguien con quien has tenido una relación en el pasado, especialmente si esa relación terminó de forma abrupta. El hecho de que hayan superado ese obstáculo y hayan decidido volver a colaborar, indica que hay algo importante que les une. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Según nuestras fuentes internas, ambos actores pusieron ciertas condiciones antes de aceptar el proyecto, asegurándose de que el ambiente de trabajo fuera profesional y respetuoso. Por último y no menos importante está la química que existe entre ellos. Como hemos dicho antes, la química entre Khan y Demet es innegable. Se nota en cada escena de Erkencikus, en cada entrevista que han concedido juntos y en cada fotografía que se han tomado. Esa química no desaparece de la noche a la mañana. Y si a eso le sumamos un guión que promete escenas de amor y pasión, es muy probable que la chispa vuelva a encenderse entre ellos. Además, las guionistas Isyorenk y Melek Genolu son maestras en crear tensión romántica y personajes complejos. Su experiencia en Erkencikus les permite conocer a fondo la dinámica entre Khan y Demet, y seguramente aprovecharán esa química natural en la nueva serie. Pero la cosa no queda ahí, amigos. Hemos conseguido información exclusiva sobre el rodaje de At School Dance. Parece ser que la primera lectura del guión fue un momento muy emotivo. Testigos presenciales nos cuentan que Khan y Demet se mostraron muy cómplices y que las miradas entre ellos eran intensas. Durante los descansos, se les ha visto charlando animadamente y compartiendo risas. El ambiente en el set es muy positivo, lo que facilita la creación de una atmósfera romántica y creíble. Además, la elección de Estambul como escenario principal de la serie es muy significativa. Estambul es una ciudad llena de magia, historia y romanticismo. Sus paisajes espectaculares y su rica cultura crearán un telón de fondo perfecto para la historia de amor de Khan y Demet. La productora Ayapma ha elegido cuidadosamente las locaciones, buscando lugares emblemáticos y rincones escondidos que transmitan la esencia de la serie. Pero no todos son rosas, amigos. También hay algunos obstáculos que podrían dificultar una posible reconciliación entre Khan y Demet. En primer lugar, está el tema de la presión mediática. Ambos actores son muy famosos y cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle por la prensa y los fans. Esta presión constante podría ser agobiante y afectar su relación. En segundo lugar, está el tema de sus agendas profesionales.
Tanto Khan como Demet tienen proyectos importantes en el futuro, lo que podría dificultar la dedicación de tiempo y energía a una relación. Mantener una relación a distancia puede ser complicado, especialmente cuando ambos tienen vidas muy ocupadas. En tercer lugar, está el tema de sus experiencias pasadas. Ambos han sufrido decepciones amorosas y podrían tener miedo de volver a ser vulnerables. Superar el miedo al rechazo y abrirse nuevamente al amor requiere valentía y confianza. A pesar de estos obstáculos, creemos que la posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet es real. La química entre ellos es innegable, su admiración mutua es evidente y ambos están en un momento de sus vidas en el que están abiertos al amor. Si logran superar la presión mediática, encontrar tiempo para estar juntos y superar sus miedos, podrían tener una segunda oportunidad para construir una relación duradera. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza lo que está pasando entre Khan y Demet. Pero lo que sí podemos decir es que su reencuentro ha generado una gran expectación y que muchos fans están cruzando los dedos para que el amor vuelva a surgir entre ellos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿O simplemente se trata de una colaboración profesional? Dejadnos vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Nos encanta leer vuestras opiniones y conocer vuestros puntos de vista. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la noticia bomba del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie ha revolucionado el mundo del espectáculo. Después de años de caminos separados y relaciones fallidas, los dos actores vuelven a trabajar juntos en un proyecto que promete ser un nuevo éxito internacional. La expectación es máxima y los fans se preguntan si volverá a surgir la chispa del amor entre ellos. Ateşkulerin Dans se perfila como la serie del año con una historia de amor, pasión y secretos que cautivará a la audiencia. La producción de Ayapm y la dirección de Hilal Saral garantizan una calidad excepcional. Y las guionistas Isyorenk y Melek Genolu se encargarán de explotar al máximo la química entre Khan y Demet. Pero la cosa no termina ahí, amigos. Tenemos más información sobre los personajes que interpretarán Khan y Demet en la serie. Khan interpretará a Demir, un empresario exitoso y misterioso con un pasado oscuro. Demir es un hombre frío y distante, pero en el fondo anhela encontrar el amor y la felicidad. Demet interpretará a Leila, una joven artista con un espíritu libre y una gran sensibilidad. Leila es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable y busca una conexión auténtica. Sus caminos se cruzarán de forma inesperada, desatando una atracción irresistible que pondrá a prueba sus convicciones y sus miedos. La relación entre Demir y Leila estará llena de obstáculos y desafíos, pero también de momentos de pasión y ternura. Su historia de amor será un viaje emocional que cautivará a la audiencia. Además, hemos conseguido información sobre otros miembros del elenco de la serie. Actores y actrices de renombre en Turquía formarán parte del proyecto, lo que garantiza un nivel actoral de alta calidad. La serie contará con personajes secundarios interesantes y complejos que enriquecerán la trama principal. El estreno de Ateşkulerin Dans está previsto para finales de este año y se emitirá en una de las cadenas de televisión más importantes de Turquía. La serie también estará disponible en plataformas de streaming, lo que permitirá que llegue a una audiencia internacional. Estamos seguros de que esta serie será un éxito rotundo y que marcará un antes y un después en la carrera de Khan y Demet. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Nos encanta saber vuestra opinión y leer vuestras teorías. Y antes de despedirnos, os queremos pedir un último favorcito. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra ayuda es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoos más contenido como este. Así que ya sabéis, dadle al like, compartid, suscribiros y dejadnos vuestros comentarios. Os queremos. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Que tengáis un día maravilloso y recordad que la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Un abrazo enorme. Y estad atentos a nuestras redes sociales porque seguiremos publicando novedades sobre Ateşkulerin Dans y el posible romance entre Khan y Demet. Hasta la próxima.